Saludamos al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca. Bienvenido. Le vemos y pueden verlo nuestros amigos en las redes sociales con indumentaria propia para estos días, invierno, no sabemos cómo llamarlo exactamente, se supone que son meses de verano pero acompañados del frío aquí en la ciudad de Cuenca, cuando las lluvias tardías del invierno se han hecho presentes también en esta urbe y en otras partes del país, generando problemas. Supimos, señor alcalde, que en este fin de semana estuvo usted realizando liderando operativos con las fuerzas del orden ante la preocupación que había surgido en la ciudad por el incremento del auge delictivo. Comencemos con este tema. ¿Qué hicieron y cómo le fue? Buenos días, mi estimado Gustavo, Rosanita, un placer saludarles a todos quienes nos escuchan. Una excelente semana, ciertamente un poquito fría o bastante fría, dependiendo a qué hora nos despertemos. Muchos éxitos para todos. Conversábamos un poco extra micrófonos, hemos venido trabajando durante algunas semanas, sin embargo no lo hemos estado haciendo público, es la realidad, y yo creo que a veces pecamos de manejar las cosas con mucho sigilo. Por eso decidimos también el día viernes, sábado, hacer un poquito más de actividad y sobre todo el sábado salir en vivo incluso en estos operativos. Le cuento que venimos trabajando más o menos 3 semanas en este tipo de eventos y de operativos. Tanto es así que hemos podido desmantelar a un par de bandas, una de ellas en la 9 de octubre. Ustedes han hecho eco de las noticias sobre la incautación de algunos kilos de droga. Hemos hecho unos trabajos con el CRC, dos para ser exactos, presos de alta peligrosidad fueron ya trasladados del centro de Turia a otras cárceles. También se hizo un operativo interno. Hemos estado, insisto, trabajando, realmente no lo hemos comunicado como debería ser, y este fin de semana decidimos hacer por primera vez ya una operación o un operativo conjunto, donde estuvo la policía, Fuerzas Armadas, obviamente la Guardia Ciudadana, la EMOB, y bueno, más o menos 200 efectivos estuvieron, yo les estuve acompañando en las calles. Estuvimos en 5 puntos: Terminal Terrestre, 9 de octubre, Zona de Tolerancia, Avenida de las Américas, y en la parte del estadio y la zona de los tótems. Ahora, ingeniero Palacios, en materia de competencias, dialogábamos hace unos instantes con el vicealcalde de Cuenca, el arquitecto urbano, y se hablaba que en materia de seguridad una de las necesidades urgentes es justamente reformar la normativa jurídica que regula tanto el Consejo de Participación, el Consejo de Seguridad Ciudadana, como el accionar de la propia Guardia Ciudadana, para que estos dos elementos, estos dos organismos, de una u otra manera puedan apoyar y aportar de mejor manera en materia de seguridad. Totalmente de acuerdo con usted. De hecho, yo he pedido tanto a la gerencia de la EMOV como al comandante de la Seguridad Ciudadana que puedan revisar sus competencias para, a través de una reforma de ordenanza, podamos ampliar un poquito más el ámbito de acción hacia seguridad, puesto que el caso de la Guardia Ciudadana, su competencia es el uso de los espacios públicos, el mal uso de los espacios públicos, y básicamente... Y no puede intervenir en el momento de que se presente quizás un acto delictivo, tiene limitaciones, es decir, no puede actuar porque quizás la ciudadanía exige eso y se pregunta eso, dice, pero si los guardias ciudadanos están ahí y se está dando un hecho de un robo, una persona en los alrededores de los mercados sobre todo es víctima de un robo, ¿qué hace la Guardia Ciudadana? ¿Puede actuar? ¿No puede actuar? Puede actuar si es que ese momento encuentra en fragancia algo para poder determinar, pero decir, tal persona es más complejo. Ya no puede. Es más complejo para ellos, y justamente es una de las cosas que yo me llamaba la atención desde cuando éramos candidatos y decíamos, ¿cómo puede ser posible que no tenga esa competencia? Y solamente lo que es el tema de libadores, pero igual el caso de libadores es invitarles a que no lo hagan en las calles. Entonces, ciertamente que es restrictivo a las competencias que tienen. Por eso yo he pedido, insisto, que se revise la ordenanza y se pueda reformar. Obviamente hay que entender que no se puede ir mucho más allá y ser una policía como tal. Sin embargo, creemos que podemos hacer algunas acciones adicionales, e incluso en ese momento tendríamos que dotarles, obviamente, de armas no letales, pero sí que puedan hacerlo. Imagínense ustedes que ni siquiera pueden portar esposas. Entonces, son limitantes que ciertamente hay que tener. En realidad hay otras entidades encargadas directamente de la seguridad
seguridad, pero el municipio tiene que ver el Consejo de Seguridad Ciudadana del cual es parte. El municipio lo coordina, lo dirige incluso. Hay una sensación, ingeniero Palacios, de que en Cuenca vivimos un clima de falsa seguridad. Las cifras nos muestran como una de las ciudades más seguras del país, pero tenemos la sensación de que en realidad no es así. Hay un problema muy delicado en cuanto a la atención de contingencias en esta urbe, lamentablemente con personas muy cercanas. En los últimos meses hemos tenido varios casos, 2 robos inclusive a este medio de comunicación, que no han recibido prácticamente ninguna atención. Días o horas valiosísimas que se pierden para poder poner una denuncia ante la Fiscalía o ante la Policía Judicial. Falta de ejecutividad, no hay procedimientos ejecutivos por parte de la policía para poner en vigencia una investigación rápida, un operativo tras una denuncia. Pasan minutos, horas, días preciosos. Y finalmente la decepción de los ciudadanos, que eventualmente tenemos que poner una denuncia cuando nos llaman al mes a decir si quieren que se siga investigando o si era solamente para un tema de seguros. Esa es la realidad. En la ciudad de Cuenca, salvo casos excepcionales en los que hay intereses mayores, eventualmente algún político importante está involucrado o alguna entidad muy importante, solamente allí se ve la policía actuando como debería hacerlo en cada caso particular de cada ciudadano, en los que por supuesto amerite un operativo de esto. ¿Cómo cambiar esta situación? Bueno, usted bien lo ha notado por parte del Consejo de Seguridad Ciudadana, en el cual nosotros somos parte, incluso cabeza del mismo, estamos articulando, pero nos falta dar unos pasos adicionales. Creemos que hay que vincular no solamente a las instituciones que ya están, sino también a la parte de los jueces, Fiscalía, que de ahí en muchos de los casos hemos visto que se hace la labor de capturar, pero luego de eso no existen obviamente las acusaciones de oficio que debería hacer la Fiscalía, y al poco tiempo desafortunadamente aquella persona regresa nuevamente a las calles, a sus andanzas. Justamente con base en lo que usted dice, nosotros hemos estado conversando básicamente con el Ministerio del Interior, y esta semana llegaron 100 policías más, pero no solamente son policías que van a estar patrullando, más bien vienen una parte importante de ellos a hacer inteligencia, que es lo que realmente nos interesa, porque hay que ir a la prevención. Ya una vez consumados los hechos, ciertamente que se puede hacer algo más, pero la idea es ir un paso atrás y empezar a ver un poco la prevención y desarticular esas bandas que se dan. La participación ciudadana es parte fundamental, y yo creo que eso es, no sé, para mí pieza clave. Las redes sociales, así como pueden magnificar cosas positivas, desafortunadamente también magnifican las cosas negativas, e incluso algunas personas que se les conoce como los influencers, parece que son influencers solamente en lo negativo y no en lo positivo. Yo les invitaría realmente a la ciudadanía a que sumemos los esfuerzos necesarios para poder entender, comprender y con base en obviamente lo que hasta uno puede hacer, ¿no es cierto? No le vamos a pedir a un ciudadano que intervenga y que corra riesgo su vida, pero que pueda hacer un poco más allá, un paso más allá. No solamente es un tema de decir lo que sucedió, sino si conoce, si sabe, porque también dicen, pero si hasta los policías saben que existe tal banda, entonces se supone que esa persona también sabe que existe, entonces haga las denuncias. Dentro de esto, ¿qué papel juegan las cámaras, las famosas cámaras del 911? ¿Qué tan adecuada es su distribución, su número en la ciudad? ¿Qué tan accesible a los ciudadanos? Que es otro de los problemas. Ha habido denuncias que lo hemos hecho incluso desde un punto de vista de una investigación periodística, solicitando con abogados las imágenes de las cámaras por 1 o 2 casos que se presentaron en el centro de la ciudad. Jamás las obtuvimos. Después de un mes recibimos la respuesta en el sentido de que no existían imágenes justamente de ese momento, pero tuvo que transcurrir un mes para que se nos diga eso. Y no solamente eso, ingeniero Palacio, sino la calidad de la imagen de estas cámaras es pésima. El titular actual del Consejo de la Judicatura nos decía incluso que los delincuentes van haciendo hasta la mala seña a las cámaras, porque ellos saben y conocen que efectivamente no se los puede identificar, porque la calidad de la imagen es muy, muy mala. Justamente es una de las cosas que se ha estado haciendo en el diagnóstico.
porque lo que se paga por tasas de seguridad es importante el valor. Entonces deberíamos tener los equipos de última generación. De hecho, sí se está mutando, se está cambiando, pero falta mucho por hacer. Y es una de las preguntas que nos hacíamos: ¿qué pasó con tantos recursos en un momento dado que al final del día no tengamos las cámaras suficientes, no tengamos los botones de pánico suficientes y la accionar? Algo que nos ha sorprendido mucho, por ejemplo, es obviamente que el 911 o el 911, como ya le llaman al final del día, lo que hace básicamente es recibir una llamada y luego direccionar a quien corresponda, canalizar. Y ciertamente ahí se pierden también algunos minutos valiosos, cuando al final del día conversábamos la semana pasada con un nuevo general que está al frente de la policía, buscar la manera que sea directo, o sea, se puede comunicar con el 911, pero que inmediatamente pueda tener una comunicación directa con los policías que están en las zonas, para que puedan atender una atención, ojalá en pocos, pero poquísimos minutos. Son cambios igual procedimentales, como usted bien anota. Precisamente es lo que hemos estado trabajando en estas semanas para darle un giro y una atención pronta y oportuna a las llamadas y a las necesidades de los ciudadanos. Sí nos sorprende, le digo, sí nos sorprende, pero estamos haciéndolo eso, no lo vamos a hacer, ya lo estamos ¿Cuáles haciendo. son los niveles de crimen en la ciudad, ingeniero? Para eso es muy molesto en Cuenca continuar en el nivel en el que no se puede dejar un vehículo en cualquier sitio por el riesgo de perder alguna pieza, de que sea violentado, es que se roben un radio o lo que sea. Siguen sucediendo estas cosas, pero suceden también cosas mucho más graves. El microtráfico está presente en calles, en plazas de la ciudad, y hay noticias muy preocupantes. En los últimos 3 o 4 operativos nacionales, Cuenca y Azuay están mencionados como lugares en el país en los cuales hay células, incluso, no sé si se los llama así, o brazos de los carteles internacionales. El cartel de Sinaloa, por ejemplo, fue mencionado en uno de los grandes operativos como con una organización que tenía también su contingente aquí en la provincia de la Azuay y en la ciudad de Cuenca. Desafortunadamente no le tengo las cifras, mi estimado Gustavo, Rosanita, mil disculpas en cuanto a robos, muertes violentas, etcétera, pero lo que usted nota es cierto, y lo veníamos diciendo. Recordarán ustedes en enero, febrero, que casi no se conversa, no se habla del tema de tráfico y de consumo de droga, lamentablemente, en nuestra ciudad, que ha venido creciendo, y justamente al ser esa una de nuestras principales preocupaciones, hemos estado desde antes de realmente posesionarnos trabajando en esto. Tanto es así que casi no se había escuchado antes, y no es porque no había, sino es porque tal vez no se estaba haciendo el trabajo adecuado, y ahora estamos haciendo estos operativos. El día sábado incluso también se llegaba a capturar, también ustedes lo mencionaron, una camioneta que estaba transportando droga, me parece que es en Gualaceos, pero no estar equivocado en la ubicación. Pero justamente es eso, estamos haciendo lo que creemos que se tiene que hacer para ir desarticulando tanto hay dos cosas. El tema del CRC, desde que está aquí, eso es una realidad, y nadie podrá objetar que a raíz de que empezó a funcionar el incremento de delincuencia está, y básicamente por presos de alta peligrosidad. ¿Realmente se le puede atribuir a la presencia de la cárcel aquí sí, con las nuevas condiciones? Porque además recordamos que cuando se instaló el Centro de Rehabilitación Social en Turi, la idea era que sea únicamente una cárcel regional, pero vemos que eso no se ha cumplido. Exactamente, y es una de las peticiones y realmente solicitudes que hemos hecho, porque no está diseñada para tener presos de alta peligrosidad, y por eso es que hemos hecho las gestiones para que se vayan moviendo, y de hecho en eso están, hay un cronograma y se van a continuar moviendo, y esa es una de las decisiones que hemos tomado y hemos solicitado para que realmente el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, nos pueda apoyar en eso, y lo está haciendo. Ya tengo que reconocer que lo está haciendo. Hemos conversado sobre la necesidad y es por eso que han llegado 100 efectivos más. O sea, tal vez, como digo yo, posiblemente pecamos de no comentar todas estas cosas y no hacerlas públicas, pero realmente el trabajo que se ha venido haciendo se daba en torno al Centro de Rehabilitación Social algunas inquietudes por parte de los ciudadanos, porque si bien eran rumores, temas que no los hemos podido comprobar, pero que personas privadas de la libertad con niveles de peligrosidad bastante elevados de las bandas conocidas como los cubanos, los choneros, los otros, estarían ya aquí en Cuenca, y que de alguna manera eso habría provocado que esta gente viene, pero también vienen sus familias, vienen sus allegados, y empiezan, digamos, a movilizarse también la organización delictiva en otras ciudades, como es en este caso Cuenca y las zonas aledañas. Nosotros consideramos que efectivamente es así, por eso
hizo es que una vez que realmente obtuvimos los resultados electorales, inmediatamente empezamos a trabajar en ese tema, y es lo que hemos ido logrando en estos, 30 y algo más de días antes de posesionarnos, unas pocas semanas más, en tratar de ir generando precisamente estos movimientos y desplazamientos para que el centro de rehabilitación sea lo que es una cárcel regional, pero no es de máxima seguridad, sino que más bien vayan trasladándose aquellos. Entendemos que hay un hacinamiento a nivel nacional y de alguna forma se podría, entre comillas, comprender el por qué los trasladan acá, pero al final del día es preferible que puedan trasladar otro tipo de personas privadas de la libertad, pero no con ese alto grado de peligrosidad. Hay un tema colateral, ingeniero Palacios, para ir dejando el tema delincuencial y a transitar hacia otros problemas de la ciudad, que es el de la diáspora venezolana. El hambre genera pobreza, genera miseria, pero genera también delincuencia. De ninguna manera quisiéramos enviar un mensaje xenófobo, pero hay también delincuencia entre los venezolanos y extranjeros que pasan por esta ciudad. Y esto de alguna manera proviene también de gravísimos problemas sociales que están poniendo a prueba la capacidad de la ciudad de enfrentarlos. Usted estuvo en la fría madrugada entre el viernes y el sábado en las calles de la ciudad y podrá imaginar el drama que viven los venezolanos, muchos de ellos viviendo bajo portales. Hay un caso que no es sino una muestra, pero un caso que realmente estremece a la ciudadanía: 10, 15, 20 personas hacinadas bajo un portal en la calle Larga frente a la vistosa iglesia de Todos Santos. Es algo que se está viendo todos los días, pero es nada más que una muestra de lo que está sucediendo a lo largo y ancho de la ciudad. Hay muchísimas casas que son consideradas ya como tugurios, en los cuales los venezolanos viven en muy precarias condiciones. ¿Cómo enfrentar este tema, particularmente de la diáspora venezolana? Realmente es un tema muy complejo. Y obviamente quien diga que es algo muy sencillo, pues que nos dé las soluciones. Esto pasa por dos temas. Uno, por obviamente el manejo de las fronteras, que es la principal y es la que se debe controlar para que el incremento de alguna manera no se vaya dando, y aquí el gobierno nacional tendrá que tomar las decisiones que considere oportunas, y yo creo que los ciudadanos respaldaríamos ese tipo de accionar en cuanto a un cierre de fronteras, o en su defecto exigir un poco más de documentación. Lo habíamos dicho, y de hecho el gobierno me parece que lo hizo el mes de enero, pero hubo un juez, si no estoy mal, que se generó una acción de protección y revocó esa medida, y en el mes de febrero nuevamente pudieron ingresar sin el pasaporte, o en su defecto lo que ya conocíamos del récord policial. Apenas duraron 3 semanas de esa acción, y eso hay que volverlo a retomar y realmente preguntarle al juez el por qué dio paso a esta acción de protección, y que desarticuló realmente toda esa buena predisposición. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué hacer con los que ya están acá? Que es obviamente la coyuntura. Nosotros estamos trabajando ahí en la Casa del Migrante, acá en San Francisco, que todos los días se está conversando, viendo, recibiendo información, se está planteando justamente para quienes ya están radicados. Tienen una posada también, ¿no? La posada, exactamente. Y bueno, es un tema muchísimo más complejo, entendiendo que la situación laboral, incluso de los propios de Cuenca y de compatriotas, también es compleja, ¿no? Entonces, a eso sumarle la necesidad laboral para un flujo de migración importante se vuelve más complicado. Lo que nosotros estamos haciendo es levantando poco a poco información, que es lo que nos compete, para saber quiénes son los que están radicados aquí en la ciudad de Cuenca. Una especie de censo. Un censo, un catastro, alguna forma que nos permita, pero eso realmente también es complejo, porque no necesariamente quieren brindar la información que se requiera, ¿no? A veces nos encontramos con algunas trabas, más allá de aquellas personas que sí tienen o se ve que tienen una voluntad de hacerlo, y con base en eso tratar de conseguir mejores días para ellos y sus hijos. Entonces ellos más bien sí nos están dando un poco de información. Es una tarea larga que nos va a tomar, es la verdad, pero igual es la forma que hemos encontrado de empezar a entender quiénes son, qué hacen, cuántos son, y con base en eso ver cómo se puede. En cuanto a la ciudadanía, ¿qué mensaje cree usted debe dar a los cuencanos que a momentos muestran ya una especie de fastidio al ver venezolanos en cada esquina?
Le cuento que es un tema que debemos ser un poquito más tolerantes. Tal vez nosotros los que estamos acá no hemos vivido lo que significa un exilio, pero también quién de nosotros, de nuestras familias, no ha tenido un cercano que ha tenido que emigrar a Estados Unidos, Europa, y probablemente en una primera instancia, en los primeros meses, incluso años de su estadía. Es más delicado porque tiene que salir de manera forzosa con su familia, con niños, hay personas embarazadas, es realmente un drama humano. Exactamente, es mucho más complejo. Entonces, si los ciudadanos no entendemos el porqué, la raíz del por qué se dan estas cosas, claro, nos presenta un fastidio, pero un poquito seamos empáticos, pongámonos en los zapatos. Obviamente hay de los buenos y hay de los malos, perdón que ocupe esa expresión, pero hay mucha gente realmente que ha tenido que salir para buscar mejores días, porque la situación en Venezuela todos la conocemos y no tenemos aquí por qué volver a decirlo, pero es una situación compleja, y usted me lo ha dicho, son dramas humanos porque es con su familia, son niños pequeñitos, y más bien yo creo que debemos ser tolerantes, solidarios, obviamente con quienes están en esa línea de poder generar o crear una nueva calidad de vida en otro lado, pero cero tolerancia, absolutamente cero tolerancia para la delincuencia, venga de donde venga. Y si bien no tengo, como decía, un poco esa información, otra vez conversaba justamente con la gente de la policía, de la gobernación, y me sabían indicar que los actos de delincuencia realmente, digamos en estadística, quien va en primer lugar no es la gente del pueblo de Venezuela, realmente, es del otro país del norte, al menos en estadística, ¿no? Y luego tiene más incidencia en criminalidad. Más incidencia, y luego está la misma gente del Ecuador, y recién en una tercera ubicación está. En todo caso, según las estadísticas, creemos que es plausible el hecho de que usted asume este liderazgo en la parte de seguridad, que hace falta poner orden en la ciudad de Cuenca y mejorar de manera efectiva la seguridad en esta urbe, muy venida menos en los últimos tiempos. Vayamos con el problema mayor que usted tiene entre manos, y sabe de antemano que vamos a hablar del problema del proyecto Tranvía. Usted hace 10 días aproximadamente salió a las cámaras en una rueda de prensa a señalar que existían aproximadamente 600 problemas con el proyecto Tranvía, y pidió a la administración anterior dar la cara. Varias manifestaciones y declaraciones han habido en esto. Fue muy importante la presencia el día sábado aquí del ingeniero Jaime Guzmán, exdirector del proyecto Tranvía, quien señaló en esencia, en un largo diálogo, de que no hay las 600 deficiencias, que son apenas 4 temas relevantes, realmente importantes, que tenían que ser solucionados o que merecían un seguimiento urgente. Dijo que se está retrocediendo, que no hay la mejor visión sobre el proyecto, e instó de alguna manera a que se continúe de manera ejecutiva para que este sirva de la manera más rápida a la ciudad de Cuenca. No está de acuerdo en que se paralicen los vehículos o se deje de probar el sistema de señalización. Esto en un brevísimo resumen de lo dicho por Jaime Guzmán. Bueno, realmente, ¿qué les puedo decir? Nosotros cuando hablamos de las 635, hablamos de las 635 actividades. Tal vez yo tengo desconocimiento de algunos temas. Son 635 actividades pendientes. Actividades, entonces, y no son 4, realmente nosotros les hemos dividido, me parece que son 8 actividades, incluso de comunicación, de seguridad, operativas, mantenimiento, tecnología de la información, en fin, o sea, esos son los, digamos, macro procesos. Luego vienen los procesos y luego vienen las actividades. Hay actividades que son sencillas, que toma un día, 2 días, pero son actividades. Como decía, yo puedo desconocer de algunas cosas, pero de lo que sí conozco es el manejo de proyectos. Entonces, lo que ha comentado, no le escuché realmente al ingeniero Guzmán, y lo que la otra vez comentaron un par de personas más, ratifica completa y absolutamente que parece ser que en el manejo de proyectos no se tenía la idea clara. El manejo de proyectos es muy sencillo. Yo tengo una actividad que se llama, por ejemplo, contratar el mantenimiento, que es uno de los macroprocesos críticos, ciertamente de aquellos críticos, y está en cadena crítica, es la de largo plazo, pero contratar el mantenimiento se desprende un montón de actividades. Entonces, cada una de esas actividades tiene un responsable, tiene una fecha de inicio, una fecha de culminación, y hay que hacerle el seguimiento. Si nosotros no les ponemos en blanco y negro, es decir, en el papel, cada una de esas actividades, ¿cómo sabemos si estamos avanzando o no? Entonces, hasta la semana pasada, cuando salí este viernes, hace 8 días atrás,
De esas 635 actividades, un poco más del 10% ya estaban en camino, y de hecho unas ya se habían terminado. Honestamente, no, con todos estos asuntos de seguridad, no tuve la posibilidad el viernes que terminó de la semana anterior de pedir el reporte, pero tengo entendido que ya más o menos debemos estar alrededor de un casi 18% de las actividades arrancadas. Y eso es lo importante, que vayamos haciendo el seguimiento día a día, actividad por actividad, para saber cómo están. El tema sería dividir un poco esas actividades con el principio de Pareto, es decir, de allí habrá una proporción, no sé si se cumplirá el 1:4 o el 20%, pero habrá muchas que son fácilmente solucionables, como usted lo está demostrando, en pocos días un 18% son fácilmente solucionables, se tendría que concluir. ¿Cuáles son las verdaderamente importantes, aquellas que significan un escollo, entre las cuales en primerísimo lugar lo coloca el ingeniero Guzmán al contrato de mantenimiento sobre el cual vamos a conversar? No, es correctísimo lo que usted dice. Realmente en proyectos no podríamos hablar de Pareto. Es así, esa es la realidad. En proyectos se habla de actividades, porque una actividad insignificante, si es que no es considerada, si no se le hace el seguimiento, el envío del oficio, por ejemplo, puede convertirse en parte de cuello de botella de la cadena crítica. Y la cadena crítica es el tiempo de las actividades que hacen que el proyecto sea el más largo. En nuestro caso, obviamente, tenemos algunas actividades, pero la más importante en este sentido es la del mantenimiento. Es correcto, esa es una de ellas. La recepción de la obra es otra de ellas, de las obras, tanto la de ACTN como la de CITA, y la parte de las licencias de los conductores. Realmente ni siquiera son 4, son 3 al final del día como parte de la cadena crítica como tal, y que merecen una atención, cada una de ellas con múltiples actividades. El mantenimiento es algo realmente importantísimo, el contrato de mantenimiento que se haga. Y yo sí me atrevo a decirle a la administración anterior, nuevamente, con siempre respeto y la consideración del caso, cómo se esperaba operar en el mes de marzo, cuando decían que ya estaba listo para operar en el mes de marzo, si no había el contrato de mantenimiento. Y era tan sencillo y tan rápido de contratarlo. Entonces, bueno... Ha vuelto a reiterar Jaime Guzmán que lo hicieron ante el pedido suyo de que no se proceda con contratos, que esto sucedió ya, me parece que decía, en el mes de marzo. Pero yendo a lo más relevante de esto, nos ha confirmado también Jaime Guzmán algo que es muy preocupante, de que la ciudad, el proyecto Tranvía, se encuentra indisolublemente ligado a Alstom, incluso configurándose una especie de extorsión de la empresa Alstom, que funciona con estos sistemas en algunos países del mundo donde quizá el tema económico es irrelevante, como países del Medio Oriente, países muy ricos, en los cuales tiene contratos vitalicios para el mantenimiento de sus tranvías, otros en los cuales tiene contratos de decenas de años. Y nos dijo que aquí en la ciudad de Cuenca se intentó no generar o no consolidar este monopolio con un contrato de 2 años con Alstom, y Alstom se negó. Les dijo 4 años o no hay acuerdo. Así tiene en sus manos, y ve el ingeniero Guzmán muy difícil de que pueda disolverse esta relación Alstom-Tranvía en el largo plazo. Señaló que esta era una responsabilidad de quienes contrataron el proyecto, que allí es cuando debían ver esta dependencia, que no será posible romperla con el tiempo. A ver, si usted me permite, yo sí quiero empezar por el arranque de la intervención suya. Esta de no firmar contratos a solicitud de mía, realmente conveniente para unas cosas, inconveniente para otras, así que eso yo no voy a aceptar, ni voy a hacerme responsable de ese tipo de manifestaciones. Tranquilamente, por el beneficio de la ciudad. Es más, la única reunión que tuvimos con el ingeniero Cabrera, me dijo, vamos a salir adelante con el tranvía, esperamos hacerlo hasta el cambio, queremos inaugurarlo. Con mucho gusto, ingeniero. Ojalá lo pueda inaugurar. Ojalá realmente le den una buena noticia a los cuencanos, y me parece perfecto que incluso la tarifa, que es la responsabilidad que ustedes han venido trabajando, de una vez la dejen aprobando. Entonces, que no quieran este rato salirse por otro lado y ocupar palabras que yo decía en cuanto a contratos de forma, nuevos contratos, como por ejemplo el tema de la planta de Huangarcucho, o por qué no, si están prolijos han sido en no hacer nada de eso, ¿por qué firmaron convenios de cultura, en la Dirección de Cultura, por más de $300,000 el 13 de mayo, y el 14 de mayo renunció el director? O sea,
Pongamos las cosas como son y digamos las cosas como son. Tampoco yo voy a asumir responsabilidades que tenían que asumir las administraciones anteriores. En cuanto a específicamente al tema de mantenimiento, nosotros hemos analizado algunos escenarios. Y ciertamente el que se hace con Alstom, digamos, es el más conveniente por temas tiempo. Sí existen otras alternativas. Por ejemplo, en Brasil está operando un tranvía bajo la misma tecnología que nosotros tenemos, y ellos han logrado, en el mediano plazo, generar también sus propios mantenimientos. Lo hacen directamente pero ellos. Quizás la pregunta respecto a lo que decía Gustavo es si es que realmente es posible ver otras opciones. Es posible. O estamos atados a Alstom únicamente por cuestiones jurídicas, por la forma en la que se establecieron los contratos. Hay asunto técnico. Mencionaba por sus siglas este sistema APS, que es tecnología exclusiva de Alstom y que solamente ellos tienen el know-how para manejarlo. El mantenimiento es bastante amplio y de muchísimas componentes y partes. Esa es la realidad. Se podría hacer, incluso cuando nos reunimos con ellos, yo les pregunté, ¿tenemos que hacerlo con ustedes? Así 100%, me dijeron no, o sea, puede haber otros oferentes, pero claro, esta parte que es la de APS no es que tiene que hacernos con nosotros. Pero puede ser un discurso. Se lo hace con un tercero, y ese tercero, esta parte sí tendría que al momento ir a Alstom para hacer la reparación, las cajas que se llaman, para poder hacer la reparación puntualmente, porque ciertamente es una tecnología. ¿Y Alstom estaría dispuesto a hacerlo? Sí, sin ningún problema. El tema aquí, valga la redundancia, el grave problema son los tiempos. La otra forma costos? Más bien los costos podrían ser un poco menores. Sin embargo, los tiempos de contratación hasta hacer una licitación o subir a un portal, como es una licitación internacional, saber que alguien esté realmente animado a realizar y ser un oferente y querer ser un contratista, hemos visto que puede tomar muchos, pero muchísimos meses, con el riesgo de que en medio camino encontremos o no encontremos realmente un oferente que esté dispuesto a venir a dar el mantenimiento por el monto que eso significa. Entendamos que nuestra operación, si bien es de dinero, pero es pequeña comparado con otras operaciones que tienen muchos kilómetros y rutas tranviarias. Entonces, ese es el riesgo alto cuando yo decía que tenemos esta posibilidad. De hecho, son 4 de riesgo alto, de costo menor. Sin embargo, lo que estamos trabajando, porque ya lo estamos haciendo, además, de hecho, ya hemos tenido algunas conversaciones, es precisamente ver cómo podemos algunos elementos del contrato de mantenimiento asumirlo nosotros u otros profesionales de la localidad, y estamos viendo cómo podemos bajar originalmente el mantenimiento completo de lo que tenemos entendido, porque habían hecho muchos escenarios con la administración anterior también, con Alstom. El mantenimiento completo más o menos de cerca de $20 millones, pero creemos que podemos bajar esos valores, ojalá 16, 15, 14, para asumir parte de ese mantenimiento. Ahora, algo que dicen, ingeniero Palacios, me refiero a la anterior administración y su portavoz, es que no hay nada que hacer allí sino firmar con Alstom. Quizá hay algún margen de negociación allí, pero que no hay razones para dilatar, que digamos, no hay sí, una opción B. Bueno, nosotros tenemos 4. Que esa es la realidad. Sin embargo, hay que ser muy claros. La opción más adecuada, siempre y cuando nosotros estamos haciendo el análisis de ventajas y desventajas de cada una de ellas, es contratar con Alstom estos primeros años para la transferencia del conocimiento a nosotros como administración, a la ciudad de Cuenca, y que luego de eso la administración, la unidad operativa del tranvía, con su brazo de mantenimiento, sepa cómo hacerlo y ya no se dependa. No es que vamos a depender de Alstom o de cualquier otra empresa toda la vida, como en algunos casos si hay estos temas vitalicios que usted decía. No, en nuestro caso la intención es que exista ese traslado de conocimiento hacia los técnicos propios de la administración, no hacia terceros, porque también eso sería lesivo que vengan conocimiento hacia terceras personas que el día de mañana pueden también, entre comillas, apropiarse de este poder del tiempo y que significa dinero. Y eso va a ser realmente con personal nuestro. Esa es la intención y ese es el tiempo menor. ¿Y cuánto tiempo ustedes más o menos se han planteado para hacer el análisis de estas cuatro opciones? Yo sé que es muy difícil si lo haremos en un mes, en 2 meses, ya estamos en eso y probablemente hasta la próxima semana ya deberíamos tener listo. Y con eso ya tomarían la decisión de con quién contratan. Sí. Y como bien usted nota, o sea, este rato, la alternativa que es este momento en el análisis preliminar, que nos da mayor beneficio, así suene que es un costo mayor, es justamente contratar con Alstom, pero viendo qué es lo que se va a contratar, no va a ser todo. Sin embargo, hay las otras.
El grave problema de las otras es que son de contratación de tiempo mucho más largo, y ahí sí el tiempo de no funcionamiento, el tiempo de no empezar a obviamente tener la actividad comercial, hay que también cuantificarlo, porque al final del día puede decir, ok, nos vamos a ahorrar 2, 3, 4, 5 millones de dólares, pero en estos, no sé, voy a poner una cifra, 8, 9, 12 meses, lo que estamos realmente desperdiciando, botando a la basura son 5, 6, 7, 8 millones de dólares. Entonces hay que sopesar. Más allá de estos problemas para operativizar el proyecto, señor alcalde, ¿cómo está el tema financiero? Usted se muestra como un hombre que sabe administrar empresas, entiende perfectamente lo que es un proyecto de prefactibilidad, un proyecto de factibilidad, índices financieros que hablan sobre el proyecto y su futuro. ¿Cuáles son las soluciones que se plantean o cuáles las alternativas que se plantean? Le comento que en esa parte hemos identificado 2 escenarios, uno, de dominio público. El uno es del estudio de León y Godoy y el otro es de Metro Tenerife. Los dos tienen, digamos, buenos argumentos, buenos análisis, pero les falta algo. Este rato lo que estamos haciendo es juntando los dos, porque en el caso de León y Godoy no toma en consideración algunos rubros importantes. Ellos se concentraron en tratar de determinar el costo del pasaje. Exactamente, el costo del pasaje, pero claro, con base un poquito también en lo que sería los costos de operación. En cambio, Metro Tenerife tiene una plantilla bastante más detallada, llamémoslo así, pero que no considera algunas cosas propias de Cuenca, del tema de Cuenca. Entonces, lo que estamos haciendo es uniendo de alguna manera esas dos informaciones y... PNUD no tenía una función que hacer en esto, UNOPS, PND, que fueron otros de los caros asesores de este proyecto. Sí, todavía estamos un poco tratando de entender la participación que tuvieron ellos dentro de este proyecto y el resultado de los mismos. Le digo con toda franqueza, esbozando un poco de risa, un poquito irónica, pero seguimos tratando de entender cuál ha sido la participación de ellos. Hasta el momento no encontramos el objetivo final y el resultado tangible, un documento, algo que nos diga esto es lo que nosotros hemos logrado hacer. No lo hemos logrado encontrar. Esa es la realidad y perdónenme que sea muy, muy franco. Nosotros lo que estamos planteando es en este modelo, en este nuevo modelo financiero, donde podamos encontrar todas y cada una de las variables, porque algunas no están consideradas, tanto las variables como número de pasajeros, el costo del pasaje como tal, mantenimiento, gastos fijos, gastos variables por un lado, pero por otro lado tasas de crecimiento o decrecimiento que son importantes también tenerles como variable para poder entrar en una simulación que le conocemos bajo el método modelo Monte Carlo, donde podamos tener un modelo probabilístico. Decirle al cuencano, va a costar, no hablo de la tarifa que vamos a pagar a los cuencanos, sino cuánto costaría. Va a costar 89 centavos, va a costar 85, y ahí tendrá $1. que subsidiar el municipio un porcentaje Rosanita, importante. Esto sí hay que ser súper claro. O sea, que cueste 89, $1, 70, lo que fuese, es un escenario cuando se cumplan que cada una de las variables exactamente sean iguales, es decir, 40,000 pasajeros, X kilovatios de energía, número de personas contratadas, que no existan daños adicionales, sino un mantenimiento normal. O sea, es demasiado irresponsable con un escenario decir cuánto va a ser. Entonces, ¿qué estamos nosotros trabajando? En generar 1000 escenarios, y en esos 1000 escenarios, o más o menos, porque hay software que lo hacen, generar un modelo probabilístico. Además, estos escenarios tendrán que ver y tener también una relación importante con lo que va a hacerse con el sector del transporte, con la Cámara del Transporte, porque ahí entramos en otra negociación, digamos, el costo de los pasajes, la eliminación de algunas líneas, el compartir o no el pasaje, ese también es un costo para el tranvía. Si usted me permite, nosotros una vez que terminemos este análisis que le estoy indicando, nosotros podemos decir, el peor escenario, con el 99% de probabilidad, el peor escenario sería este de subsidio. Y asimismo, el mejor escenario, pero apenas con un 2, 3, 4% de probabilidad, sería este. Entonces tendríamos un rango que podríamos decir, aquí no deberíamos salirnos de este rango para lo que fuese el subsidio, y eso tenemos que saberlo. ¿Coincide usted en que el pasaje tiene que ser 35 centavos?
Le cuento que estamos realmente revisando eso porque, si bien es cierto, podría, y ya eso se ha socializado de alguna forma, nosotros creemos que comercialmente incluso puede haber diferencias de costos de pasaje. Alguien que puede estar comprando, no sé, por trimestre o para el año su tarjeta, alguien que pueda, no es lo mismo entre semana que el costo tal vez de un fin de semana, donde no necesariamente es un tema laboral, sino más bien es un tema de hacer otras actividades. O sea, estamos viendo algunas opciones donde podría existir tal vez un costo de pasaje diferenciado dependiendo de las condiciones que se podrían dar. Hablar de uno solo específico, sí, es una de las alternativas, pero estamos buscando otras que nos permita realmente tener un margen incluso comercial, que nos pueda dar la posibilidad de generar alguna especie de promociones, en fin, cosas que le den un impulso adicional. ¿Qué hay en cuanto a la entrega-recepción provisional, por lo menos, y definitiva de este proyecto? A ver, yo he dicho que ese es uno de los puntos álgidos para nosotros, es donde desencadena absolutamente todo. Espero, con todo cariño, ciudadanos, esperamos en pocos días más darles una noticia y que esta noticia sea positiva. Estamos trabajando todos los días, estamos en conversaciones todos los días para ver y buscar una alternativa, entendiendo que existe una mediación y dos procesos de arbitraje. Pero en este caso los arbitrajes le dejamos de lado. La mediación sí es un tema importante porque está con la Procuraduría y es con ACTN, que es precisamente la empresa con la cual hay que hacer la recepción de la obra. Entonces, este rato, las reuniones que hemos tenido incluso con Artelia, que es la fiscalizadora, que le hemos pedido que realmente detalle muy bien su informe para poder llegar a un acuerdo en ese sentido y ver cómo le damos viabilidad, que es parte fundamental. Estamos bastante avanzados en eso sí tengo que decir, es bastante avanzados. Espero que al final del día todo salga como lo hemos estado conversando y sean buenas nuevas para la ciudad, pero no me atrevería a este rato porque todo puede suceder, algún detalle puede suceder, al final que se caiga lo que hemos avanzado hasta ahora y nos vuelva a Usted está por viajar el día 3 para conocer más detalles y directamente el tema de los arbitrajes en Chile. Procuraduría ha sugerido realmente que estemos presentes, si bien nosotros no tenemos que rendir ninguna declaración, pues obviamente no somos parte involucrada. Van a estar los 3 administradores del contrato, va a estar el ex alcalde, los 4 fueron llamados a rendir la versión de sus conocimientos de los hechos. Procuraduría, insisto, nos ha solicitado realmente que estemos presentes. Personalmente no estaba previsto ese viaje, pero ellos han indicado que es lo más conveniente para los intereses de la ciudad, entendiendo que realmente yo no voy a dar ninguna versión de los hechos, pero estando ahí al menos, porque la audiencia va a tomar, me parece que son como 8 días, alguna cosa por el estilo. Yo voy a estar realmente 2 nada más, es en el arranque y en la instalación. Vamos a ver qué es lo que En cuanto a los contratos, señor alcalde, ¿hay garantías que dan los constructores? ¿Por qué tiempo está garantizado la ciudad en cuanto al funcionamiento de este proyecto? Bueno, esta parte no le tengo el dato exacto de cuánto tiempo tiene la garantía como tal. Sin embargo, el rato que se hace la recepción de la obra, y en la recepción de la obra viene con el informe de fiscalización y ya pasa a ser parte de la ciudad, de alguna manera lo que podemos decir es que ya está todo listo para que funcione, y por lo tanto se da por entendido de que todo está bien y no tenemos que hacer ningún Ante la eventualidad posterior. que un tercero asuma el contrato de mantenimiento, ¿las garantías las trasladará Alstom? ¿Las trasladaría? Las trasladaría. Sin embargo, ahí hay otro tema que estamos conversando, porque hay tantas las aristas, como por ejemplo hay un asunto de las baterías que ellos dieron la garantía, pero ya se feneció. Obviamente ya pasaron los años desde que llegaron acá, entonces estamos revisando en ese sentido cómo podemos incluso llegar a un acuerdo para que eso sea. Hay muchas hay muchísimos aspectos más que nos gustaría conversar. Desgraciadamente su tiempo y el tiempo nuestro no nos da. Pero siempre a las órdenes. Gracias, señor alcalde. No quisiera dejar de tocar un tema y vamos a proyectar en imágenes. Esta es una realidad virtual de lo que sería el proyecto Huangarcucho, que está también en discusión, uno de los proyectos más onerosos después del tranvía que involucra a la ciudad, en este caso a etapa EP, $70 millones. Hace aproximadamente 2 años dialogábamos en esta misma mesa con el gerente de etapa y planteábamos que hay otras tecnologías bastante más económicas que esta. Sin embargo, etapa, por una serie de razones, fue decidiéndose por esta nueva tecnología de tratamiento de aguas que ya no considera las grandes lagunas de oxigenación, que se supone son proyectos que funcionan con 1/5 parte aproximadamente de estos otros presupuestos como los que plantea ahora etapa. ¿Qué va a hacer etapa? Se dijo
dijo en la administración anterior que se había pasado un punto de no retorno y que este proyecto también eventualmente será firmado y ejecutado en la ciudad. ¿Está usted de acuerdo con esa línea o están haciendo reconsideraciones? Realmente lo que nosotros hemos hecho justamente es pedir a los funcionarios de etapa que hagan una revisión sobre el mismo. De hecho, comentarles que a finales de esta semana están viajando a Colombia para ver precisamente cómo está funcionando la tecnología que fue contratada en el sentido del estudio y para ver si... Similar a lo de Huancarcucho. Exactamente, a ver cómo está funcionando, cuáles son sus características, realmente los costos de operación y esa es otra cosa importante, porque a veces estamos viendo el costo de la inversión, pero en el modelo de gestión nos olvidamos de esa parte de ahí. Entonces hay otras alternativas que pueden ser más económicas en la inversión, pero en su operación a lo largo del tiempo son más costosas. Entonces al final estamos cayendo en lo mismo, estamos hablando de algo barato, pero el mantenimiento caro. Entonces esta semana están viajando precisamente a hacer ese tipo de comparaciones, gestiones, de averiguaciones. Se ha hecho ya un análisis previo con la consultora que es norteamericana, una consultora bastante seria. Nos da sí la tranquilidad porque toda la información ha sido presentada tanto a la CAF como al Banco Europeo, quienes estarían, porque no se ha firmado todavía nada, financiando este proyecto y los requisitos, los requerimientos de estas dos instituciones han sido bastante exhaustivos y minuciosos para efectivamente saber que es correcto lo que se ha estado haciendo. Entonces, por ese lado, yo tengo que reconocerlo. Se ha hecho bien, la consultora norteamericana ha hecho las cosas muy bien de acuerdo a la tecnología establecida. Eso realmente yo no podría decir que no. Sin embargo, lo que vamos a hacer es comprobar que efectivamente esta tecnología está funcionando, funciona bien. Y sobre todas las cosas, lo que nosotros siempre hemos dicho es que las soluciones tengan que ser de largo plazo. Entonces, que esta nueva planta, adicional a la de Ucubamba, pero hablando de la nueva, pueda darle al menos unos 30 años de tranquilidad a la ciudad en cuanto a su proceso de aguas, de saneamiento de aguas residuales. Ese es nuestro objetivo este rato, saber que así funcione. Ciertamente que existían otras tecnologías, como digo, había una que estaba planteada hace 5 años atrás, que llegamos a conocerla, pero claro, la capacidad y el dimensionamiento de ese momento no tiene nada que ver con actual, porque esa de su momento realmente tenía una vida útil de aproximadamente 10, 15 años, que es lo que realmente no es bueno para la ciudad. Soluciones como estas tenemos que verla en el largo plazo, caso contrario estaríamos hablando, no nosotros, tal vez nuevas administraciones de aquí en 10, 15 años, de otra vez hacer inversiones millonarias para continuar con este proceso. Quisiéramos plantearle tantos temas, señor alcalde, hablar sobre San Francisco y las soluciones que se están dando allí. Bueno, si usted me permite, le cuento que eso ya está. Por ahí hubo una declaración de una persona que jamás en la vida se reunió con nosotros. Nos hemos reunido con un montón de los comerciantes. Les entregamos una carta, no se les ha presionado, no se les ha amenazado como este caballero lo ha indicado. Y yo le estoy emplazando hasta que nos diga quién le está manejando de esa manera, porque no puede rendir declaraciones totalmente infundadas. Con el resto de comerciantes lo hemos hecho, les hemos presentado incluso las alternativas de estos aleros para que reemplacen. Pero se les dio el ultimátum a los empleados a que retiren los plásticos. Un ultimátum es un documento, es decir, por favor, esto de aquí no es lo correcto, 48 horas para que puedan retirar, pero no fue bajo amenazas, no fue que les vamos a quitar los puestos, no, es un tema normal, legal. Pero como digo, nos hemos reunido, el director de áreas históricas se ha reunido con ellos, el director de mercados, y realmente yo les agradezco más bien a los señores de Plaza San Francisco que han entendido y han visto un poco lo que nosotros queremos hacer. De hecho, ya yo creo que un par de semanas más logramos contratar el trabajo de estos nuevos aleros o toldos, como quieran llamarse, obviamente estéticos, que cumplan esa funcionalidad y al mismo tiempo que les proteja del sol y de la lluvia, que es lógico y es correctísimo lo que ellos mencionan. O sea, no están pidiendo nada del otro mundo, es lo normal y lo estamos haciendo. El problema quizá es más de fondo, señor alcalde. Deben estar allí los comerciantes. No surgió esto por compromisos de carácter político, clientelar. ¿Vamos a mantener esta situación? En nuestro caso realmente no va por ahí porque jamás en la vida hicimos ningún ofrecimiento. Me refiero a los orígenes, pero es una realidad que vemos está generando problemas. Esto de los alderos puede ser incluso sintomático, será un comienzo quizá de ir ganando espacio y más espacio bueno, para volver a una situación como la que teníamos antes. Eso le tenemos hasta el día de hoy, de aquí para mañana habrá que ver, pero hasta el día de hoy le tenemos bastante controlado. Estamos haciendo justamente las gestiones, las renovaciones de los permisos, están
van a cuentagotas, le digo con toda honestidad, cuencanos, nosotros no estamos renovando los permisos para los comerciantes autónomos, salvo que realmente se demuestre que efectivamente ya vienen con una trayectoria y tienen una especificidad en su giro, como por ejemplo la gente que hace pues el tema de betún, las fotos en el Parque Calderón, que es algo incluso tradicional, icónico y de identidad, pero estamos cuidando muchísimo esa parte. Algo que no podemos dejarle ir sin que nos comente, señor alcalde, el tema de la minería. Creo que es un tema de política de ciudad, de política de región y del país. El embate del gobierno nacional prominero, con políticas claramente definidas, con declaraciones como que en Quimsacocha y en Río Blanco se hará minería pese a quien le pese, es el mensaje que nos envían, no lo estamos repitiendo literalmente, preocupa. ¿Cuál va a ser la posición suya? Hay una posición muy clara de la prefectura, quizá más allá de todas las declaraciones que sí lo ha hecho el municipio, tanto con el cuerpo de concejales como en la administración pasada y en la actual. Hace falta una reafirmación en este tema. Sí, realmente tengo que ser, como siempre lo he dicho, muy transparente. Yo creo que a veces tomamos posturas e incluso me parece que son posturas radicales. Estamos hablando de la minería, estamos hablando de la minería metálica, estamos hablando de la conservación de las fuentes de agua. O sea, realmente yo creo que primero el discurso en general es ponernos de acuerdo, todos los actores, sobre qué queremos tratar. Porque si estamos hablando del cuidado de las fuentes de agua, sí, la minería, y de la minería, la metálica, y de la metálica, ¿de cuál estamos hablando? De la ilegal, de la artesanal, de la mediana, de la gran minería, de todas ellas, hablemoslo, es perfecto y tenemos que hablarlo. Pero si estamos hablando de las fuentes de agua, tenemos que también hablar de lo que es la expansión de la frontera agrícola, que causa igual daño que el de la minería, porque el momento que se hacen eliminan los pajonales y vamos haciendo potreros, también estamos, destruyendo las fuentes de agua. Entonces, yo lo único que normalmente digo es, dejemos un poco tal vez esos temas medio radicales y juntémonos y sentémonos los actores que tengamos que sentarnos y definamos hacia dónde queremos ir. Personalmente. El tiempo es un problema. Se van tomando decisiones. Ciertamente, bueno, usted sabe que al final del día la Corte Constitucional es la que tiene que también dar una posición en ese sentido. Pero ingeniero, esta posición de alguna manera sí estaría dejando una puerta abierta a que los proyectos que están paralizados tanto en Río Blanco como en Loma Larga continúen. No, para nada. Yo lo que creo más bien es que ahí sí vamos a estar hablando de un tema no solo de ciudad, sino un tema ni siquiera de provincia, porque recordemos que la biosfera del Cajas va mucho más allá, está la provincia del Cañar, está la provincia del Guayas incluso. Entonces imagínense si tomamos una postura como Cuenca o luego como provincia y las otras provincias, entonces si queremos hacer algo de largo plazo, tiene que ser integral y tienen que estar los actores sumados para que cuando saquemos pues un documento, una resolución hacia el gobierno nacional, si es que fuese el caso, es decir, este es el acuerdo de toda la sociedad. Pero Río Blanco y Quimsacocha en particular son temas concretos, urgentes, en marcha, que merecen una posición clarísima sobre estos temas sin esperar configurar una política global. Es correcto, y yo me sostengo en que yo voy a defender el agua, y defender el agua es mucho más allá del tema minero, esa es la realidad. Si estamos hablando solamente de la minería y no vamos a atacar los otros temas como el que acabo de mencionar, de cómo le vamos a dar sustento a esas comunidades que viven de la parte agrícola y que, claro, por una necesidad siguen ampliando la misma frontera y no vamos a hacer nada, tarde o temprano lo que hagamos no funciona. Y por otro lado, si no tenemos los recursos o si no vamos a conseguir los recursos necesarios para luego cuidar y que no sea como buenos aires de Imbabura, y claro, luego no vamos a tener la gente y los recursos, el dinero para poder precautelar y vamos a llenarnos con una minería ilegal o artesanal y luego con narcotráfico, prostitución y todo lo que es. Por favor, ciudadanos, entren en el internet y vean Buenos Aires de Imbabura cómo está. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer, pero de una forma integral. Decir no porque no y no saber luego cómo vamos a cuidar, de dónde vamos a sacar los recursos, me parece también bastante irresponsable. Entonces yo creo que las cosas hay que decirlas como son. Y contarle a la ciudadanía todo el espectro que esto requiere, porque lo más fácil es decir no porque no, o sí porque sí, no, repito. Aquí veamos las cosas como en todo su ámbito de acción, e insisto, el rato que nosotros logremos revertir esas concesiones que regresen nuevamente hacia la ciudadanía, ojo lo que estoy diciendo, que logremos revertir
también tenemos que asumir costos, así que la ciudadanía sepa claramente que ese dinero para precautelar y cuidar toda esa zona de esta minería ilegal o artesanal. ¿A qué costos te refieres? Es decir, indemnizaciones a las mineras. No, el costo de tener una cantidad de guardaparques, de policías, de militares, que puedan mantener esa zona, porque caso contrario, ese rato después queda abierto y nos vamos a encontrar con eso. Es una obligación del Estado y el municipio se incluye dentro del Estado ecuatoriano. Exactamente, también, entonces tenemos que tener claro cuánto eso va a costar y de dónde van a venir los recursos. Van a venir el gobierno nacional, perfecto. Y supongamos que por alguna razón el gobierno nacional no llega a dar. Vamos a salir a las marchas, vamos a exigir, sí, pero igual no hacemos nada. Pero lo contrario, porque no tenemos capacidad económica para hacerlo. Venga el caos, no puede ser. No, para nada. Pero precisamente esas son, justamente, Gustavito, exactamente lo que usted dice. Esas son las discusiones que tenemos que tener, son los puntos de vista diferentes y llegar a los consensos. Esa es la posición, yo creo que más responsable. No es una posición a la ligera, es una posición más bien responsable de saber que la decisión que vamos a tomar, que es precautelar las fuentes de agua, tiene que ser integral. Caso contrario, lo único que estamos haciendo es una declaratoria un poquito al aire y después de 2, 5, 10, 15 años vamos a estar lamentando tal vez si no se toma una decisión correcta. Muchas gracias por su presencia, señor alcalde. Siempre es un placer, un abrazo, un lindo día, linda semana. Han escuchado al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca.